Bienvenidos, en este video les explicaremos cómo registrar las obras literarias editadas en la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Pero antes es importante saber que, primero, la DNDA como entidad pública adscrita al Ministerio del Interior es la única en Colombia que tiene la competencia para otorgar el registro de derecho de autor, es decir que este registro no se hace ante las notarías o empresas privadas. Segundo, el registro de obras en Colombia es completamente gratuito, fácil y seguro de realizar, no se requiere de intermediarios. Tercero, el derecho de autor no protege ideas, propuestas, metodologías, proyectos o similares. Cuarto, el trámite de registro tiene una duración máxima de 15 días hábiles. Quinto, tenga en cuenta que la plataforma de inscripción de obras solo permite solicitudes de ciudadanos colombianos. Si usted es un ciudadano extranjero, el trámite de inscripción de obras deberá realizarlo de manera física o a través de una autorización de un ciudadano colombiano que lo realice a su nombre. Recuerde adjuntar una copia de su documento de identidad en la autorización. Sexto, tener claro que las obras literarias editadas son aquellos libros, cuentos, novelas o cualquier obra literaria que han pasado por un proceso de edición, sea por un diseñador, un corrector de estilo o el mismo autor con fines de publicación. Pero debe recordar que para registrarla en esta categoría la obra debe estar publicada. Además, el archivo que deben adjuntar es la versión final del libro físico o digital, tal cual quedó para su publicación, con la información del editor, impresor y fecha de publicación, en formato TXT, Docs o PDF. Este registro se puede realizar de dos maneras. La primera es de forma presencial en Bogotá, en la calle 28, número 13A15, piso 17, donde deberán llegar con el formulario debidamente diligenciado y firmado, con una copia de la obra en un soporte digital como CD, DVD o USB. También pueden optar por enviarnos a esta misma dirección la documentación requerida a través de la empresa de mensajería de su preferencia. La segunda y la más recomendada es de forma virtual, la cual permite ahorrar tiempo y dinero en traslados innecesarios. Teniendo claro estos puntos, iniciemos con el paso a paso del registro de obras literarias editadas a través del canal virtual. Lo primero es ingresar a www.registroenlinea.gov.co o si desean mayor información sobre este trámite pueden ingresar a www.derechodeautor.gov.co. Una vez se encuentren en la plataforma de registro en línea deben tener presente lo siguiente. Si es primera vez que registran de forma virtual, deberán crear una cuenta dando clic en el botón Regístrese y diligenciar los datos que se les solicitan. Si ya es usuario registrado, solo deberán ingresar con usuario y contraseña, escoger el formulario de acuerdo con la categoría de la obra y seguir el paso a paso que les indique el sistema. Esta cuenta les permitirá realizar las solicitudes de registro que requieran, consultar el estado del trámite, tener el historial de todas las solicitudes efectuadas y descargar los registros cuantas veces lo requieran. Una vez ingresen a la plataforma de registro en línea, deberán escoger la categoría Obra Literaria Editada. Iniciemos con el paso 1. En este paso se deberá diligenciar los datos del solicitante y escoger en qué calidad de representación se está realizando la solicitud de registro. En nombre propio, si usted es el creador o titular de la obra que va a registrar. En representación de menor de edad, si el creador de la obra es un menor de edad y usted es su representante legal. En representación de persona jurídica, si está representando a una empresa o entidad, se deberá adjuntar el certificado de existencia y la representación legal de la misma. En representación de persona natural, si una persona le dio el poder o la autorización para registrar su obra, se deberá adjuntar el poder o la autorización firmada del titular de los derechos de la misma. Es necesario que esté autenticado en notaría. Paso 2. En este paso se deberá agregar la cantidad de autores que hayan realizado la obra y luego dar clic en ingresar otros autores. Recuerden dar clic sobre la lupa luego de poner el número de cédula ya que esta persona puede estar en nuestra base de datos y así no tendrán que transcribir su información. Paso 3. En este paso se deberá adjuntar los datos de la obra. Es importante guiarse de la página legal. En título de la obra deben saber que este tiene que coincidir con el título que hayan escrito en la copia de la obra que adjuntan al final del registro. Si ambos títulos no coinciden, esto será motivo de devolución. En año de creación se deberá escribir el año en el que finalizó la obra, no el año en la cual se comenzó a escribir. En fecha de publicación y número de edición se deben poner los datos que aparecen en la obra. Recuerde que la fecha de publicación es aquella en la cual se dio a conocer la obra al público por primera vez. Dato curioso,
El ICBN es único para cada libro, es como su cédula, y su trámite no se realiza ante la DNDA, sino se debe solicitar a la Cámara Colombiana del Libro. En país de primera publicación, se debe agregar el territorio donde se publicó por primera vez la obra. Esto sucede porque hay varias obras publicadas en diversos países. En tipo de libro se debe escoger entre audiolibro, electrónica digital, lujo y rústica, y posteriormente tener a la mano los datos del editor e impresor como cédula, nombres completos, NID en caso de ser una persona jurídica, ciudad, residencia, etc. A continuación deberán especificar el carácter de la obra, el cual se divide en 4 puntos. Por participación de autores, deberán seleccionar entre obra individual si fue producida por una sola persona natural, obra en colaboración si fue producida conjuntamente por 2 o más personas naturales, cuyos aportes a la misma no pueden ser separados, obra colectiva si fue producida por un grupo de autores por iniciativa y bajo la orientación de una persona natural o jurídica que la coordina, divulga y publica bajo su nombre, por lo que se deberá especificar en el paso 4 en transferencia de derechos a quién corresponden los derechos patrimoniales, adjuntando el documento que acredita dicha afirmación. Por origen de la obra, deberán seleccionar entre obra originaria, si la creación no está basada en una obra preexistente, obra derivada, si es basada en otra obra ya existente que resulta de la adaptación, traducción o transformación de una obra originaria, siempre que sea una creación autónoma. Dato curioso, una nueva edición de una obra literaria se considera como obra derivada. Por la forma en que se da a conocer el autor, deberán seleccionar entre obra anónima, si el autor no desea que lo mencionen ni con nombre propio ni con seudónimo, obra póstuma, si la obra se dio a conocer después de la muerte del autor, para lo cual se deberá adjuntar al final del registro el certificado de defunción y el registro civil de nacimiento de quien registra esta obra, demostrando su parentesco. Obra seudónima, si quiere que se conozca su autoría con el nombre de su seudónimo y no con el nombre que aparece en su cédula. De ser así, según el decreto 1260 de 1970, se deberá realizar el trámite de declaración de seudónimo ante una notaría, adjuntando dicho documento al final del trámite. Seleccione la opción ninguna de las anteriores, en caso de que no apliquen las opciones antes mencionadas. Por su forma de elaboración, deberán seleccionar entre obra por encargo cuando la creación se realizó en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios, transfiriendo los derechos patrimoniales. Para acreditar dicha transferencia será necesario aportar el contrato de trabajo o de prestación de servicios en el paso 4 del formulario en la casilla Transferencia de derechos. Funcionario público en ejercicio de sus funciones, en caso de que la obra la haya realizado como empleado de una entidad pública, para lo cual se deberá adjuntar el manual de funciones del servidor público y el documento que acredite su vinculación con la entidad, como el acta de posesión o la resolución de nombramiento. Ninguna de las anteriores en caso de que no apliquen las opciones antes mencionadas. En el ítem categoría de la obra es importante seleccionar alguna de las 4 opciones que aparecen: interés general, didáctico, científico y técnico o religioso. Posteriormente se deberá agregar la información del editor impresor, teniendo presente que si estos son la misma persona tendrán que ingresar sus datos 2 veces. Dicha información se debe constatar en la obra que adjunte y si esta no coincide será motivo de devolución. Dato curioso, en caso de que el tipo de edición sea electrónica o audiolibro no se exige datos del impresor, pero para que puedan continuar al paso 4 deben mencionar esta información, motivo por el cual pueden agregar en los datos del impresor los datos del autor o editor. Para recordar, los datos del editor e impresor se deben mencionar tanto en el ejemplar como en el formulario. Paso 4. En este último paso se indica si es el caso las transferencias de los derechos patrimoniales del autor a un tercero. Por ejemplo, si se escogió en los pasos anteriores obra colectiva u obra por encargo, se deberá seleccionar en este paso la palabra sí en transferencia de derechos, diligenciando los datos de la persona que tiene la titularidad de los derechos patrimoniales y adjuntando el documento que acredite tal situación. De lo contrario, se debe seleccionar la palabra no. Para ambas respuestas se deberá adjuntar al final del registro un solo archivo con la copia de la obra. Ahora se deberá presionar el botón finalizar el registro.
A continuación aparecerá un formulario con la información que se diligenció en los pasos anteriores. Si todos los datos son correctos, se deberá dar clic en el botón de aceptar datos. El sistema les asignará un número de radicado, el cual les permitirá hacerle seguimiento a su solicitud. Pasados los 15 días hábiles, es decir que no se deben contar sábados, domingos ni festivos, podrán ingresar a su cuenta de registro y verificar si la solicitud ha sido aprobada. Si la solicitud no cumple con los requisitos establecidos, les aparecerá el enunciado solicitud de vuelta y el correo electrónico que dejaron registrado les llegará un oficio con la explicación de dicha devolución para que hagan las correcciones pertinentes en una nueva solicitud. Si la solicitud aparece rechazada o negada, esto indicará que su obra no puede ser inscrita en el Registro Nacional de Derecho de Autor y en el correo electrónico registrado se notificará el acto administrativo mediante el cual se niega la solicitud de inscripción. Si esta les aparece en trámite, indica que todavía no ha finalizado su análisis por parte de los funcionarios de la oficina de registro. Y si la solicitud fue aprobada, les aparecerá la indicación registrado, lo cual les permitirá descargar la certificación de registro de la obra cuantas veces lo requieran. También pueden hacer seguimiento a dicha solicitud a través del vínculo Estado del Trámite, que se encuentra en la página de inicio de nuestro sitio web www.derechodeautor.gov.co. Si una vez culminados los 15 días hábiles les sigue apareciendo la solicitud en trámite, deberán contactarse con la DNDA a través de los siguientes canales de comunicación. Línea telefónica en Bogotá 601-786-8220. Opción 1. Línea gratuita nacional 018-1278-78. Correo info@derechodeautor.gov.co. Esperamos que este tutorial haya sido de ayuda para registrar sus obras literarias editadas. En caso de tener dudas, las pueden dejar en los comentarios de este video o utilizar los canales antes mencionados. Nos vemos en un próximo video.